¿Cómo darle sentido a la vida? Imagina que estamos sentados en un círculo íntimo, tal vez en un patio bajo la luz tenue de una lámpara, o en una sala con libros que huelen a historia y café recién hecho. La pregunta flota en el aire, como si fuera un viejo amigo que nos visita cada tanto: ¿cómo le damos sentido a la vida? No es una pregunta nueva. Claro. Los estoicos ya la discutían hace miles de años. Marco Aurelio escribía sobre ella en sus meditaciones, y Viktor Frankl la exploró desde las profundidades de un campo de concentración. Pero aquí estamos nosotros, en este momento, con nuestras propias luchas y alegrías, tratando de encontrar respuestas que nos sirvan hoy. Podríamos empezar por lo simple. La vida no viene con un manual de instrucciones. No hay una fórmula mágica, aunque a veces desearíamos que la hubiera. Pero quizás eso es lo hermoso, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene que escribir su propio guión, con sus propios errores, aciertos y momentos de pura improvisación. Como decía Sócrates, una vida no examinada no merece ser vivida. Y aunque suene un poco dramático, tiene razón. Darle sentido a la vida implica detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué es lo que realmente importa para mí? Ahora, no te voy a mentir, no es fácil. A veces, el sentido se esconde detrás de las cosas más mundanas. Una charla con un amigo, el aroma de la lluvia en la tierra, o incluso ese momento en que te das cuenta de que has superado algo que creías imposible. Otras veces, el sentido parece escapársenos de las manos, como agua entre los dedos. Pero tal vez, solo tal vez, el sentido no sea algo que encontramos, sino algo que creamos. Como un artista frente a un lienzo en blanco, tenemos la oportunidad de pintar nuestra propia obra maestra, con todos sus colores y texturas. Y hablando de arte, ¿recuerdas a Van Gogh? El hombre pintaba como si su vida dependiera de ello, y en cierto modo, así era. Aunque no vendió ni un solo cuadro en vida, hoy sus obras valen millones. Pero más allá del dinero, lo que realmente importa es que él encontró sentido en su arte, en su capacidad de expresar lo que sentía a través de pinceladas y colores. Tal vez ahí está una clave. El sentido no siempre está en el resultado, sino en el proceso, en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero no nos vayamos tan lejos. Piensa en tu abuela, o en esa persona mayor que siempre tiene una historia que contar. ¿Cuántas veces has escuchado sus anécdotas y te has sorprendido de la sabiduría que encierran? Ellos, con sus vidas llenas de altibajos, han aprendido a encontrar significado en las pequeñas cosas: una comida compartida, una risa sincera, un abrazo en el momento justo. Y eso, querido amigo, es algo que no se puede comprar ni fabricar. Ahora, no quiero sonar como un gurú de autoayuda con una respuesta definitiva. Porque, sinceramente, no la tengo. Y creo que nadie la tiene. Pero lo que sí puedo decirte es que el sentido de la vida no es un destino, sino un viaje. Un viaje que hacemos juntos, tropezando, riendo, llorando y, sobre todo, aprendiendo. Como decía Carl Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y tal vez, en ese proceso de descubrimiento, es donde encontramos el verdadero sentido. Pero bueno, esto es solo el comienzo de la conversación. ¿Tú qué piensas? ¿Dónde has encontrado sentido en tu vida? ¿O dónde lo estás buscando? Claro, continuemos la conversación. Ahora que hemos abierto la puerta a esta reflexión, profundicemos un poco más. Imagina que uno de tus amigos, tal vez el más escéptico del grupo, lanza una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Y si la vida no tiene sentido? ¿Qué hacemos entonces? Es una pregunta válida, ¿no? Después de todo, vivimos en un universo vasto e indiferente, donde las estrellas nacen y mueren sin que nadie las note. ¿Cómo podemos, seres tan pequeños y efímeros, pretender que nuestras vidas tengan un significado? Aquí es donde la filosofía estoica nos puede echar una mano. Los estoicos, como Epicteto, nos recordaban que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Es decir, el sentido no está en lo que nos pasa, sino en cómo elegimos vivirlo. Piensa en esto: si la vida fuera una obra de teatro, no podemos elegir el guión, pero sí podemos decidir cómo actuamos en cada escena. Y a veces, la mejor actuación no es la más dramática, sino la más auténtica. Pero no nos quedemos solo en lo filosófico. Vayamos a lo práctico. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste realmente vivo? Tal vez fue escalando una montaña, bailando bajo la lluvia, o simplemente compartiendo una comida con alguien que amas. En esos momentos, el sentido de la vida no es algo que piensas, sino algo que sientes.
Es como si el universo te susurrara al oído, esto es lo que importa. Y aunque ese sentimiento sea fugaz, deja una huella imborrable en tu memoria. Ahora, no todo es color de rosa. Hay días en los que el sentido parece esconderse detrás de una cortina de nubes grises. Días en los que te preguntas si todo este esfuerzo vale la pena. En esos momentos, es útil recordar las palabras de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Es decir, cuando encontramos una razón, por pequeña que sea, podemos aguantar casi cualquier cosa. Tal vez esa razón sea un proyecto, una persona, o incluso una simple rutina que te da estabilidad. Y hablando de rutinas, no subestimes el poder de los pequeños rituales. Levantarte temprano para ver el amanecer, escribir en un diario antes de dormir, o simplemente tomarte un café en silencio cada mañana. Estas pequeñas acciones, aunque parezcan insignificantes, pueden ser como faros que iluminan tu camino en los momentos más oscuros. Como decía Albert Camus, en medio del invierno, aprendí que había en mí un verano invencible. Y a veces, ese verano se encuentra en las cosas más simples. Pero no nos olvidemos del humor. Porque, ¿qué sería de la vida sin un poco de risa? Hay algo profundamente humano en reírnos de nuestras propias desgracias. Como decía Charlie Chaplin, la vida es una tragedia si la ves de cerca, pero una comedia si la ves desde lejos. Y tal vez, en ese equilibrio entre lo serio y lo absurdo, encontramos una forma de lidiar con la incertidumbre de la existencia. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Hemos hablado de filosofía, de momentos fugaces, de rutinas y de risas. Pero la conversación no termina aquí. Porque el sentido de la vida no es algo que se encuentra de una vez por todas, sino algo que se construye día a día, conversación a conversación. ¿Y tú, qué piensas? ¿Has encontrado algo que te haga sentir que la vida vale la pena? ¿O sigues buscando, como el resto de nosotros? Por supuesto, sigamos profundizando en esta conversación. Ahora que hemos tocado temas como la filosofía, los pequeños rituales y el humor, es momento de explorar otra dimensión, las relaciones humanas. Porque, al final del día, ¿qué sería de la vida sin los demás? Imagina que uno de tus amigos, el más sentimental del grupo, interviene con una reflexión. ¿No creen que el sentido de la vida está en las conexiones que hacemos con los demás? Y tiene razón, en parte. Desde que nacemos, estamos tejidos en una red de relaciones. Familia, amigos, amores, compañeros de trabajo, incluso esas personas que cruzas en la calle y con las que intercambias una sonrisa fugaz. Cada una de esas interacciones, por pequeña que sea, deja una huella en nosotros. Piensa en esto: cuando ayudas a alguien, cuando escuchas a un amigo en un momento difícil, o cuando simplemente compartes una risa con un desconocido, estás participando en algo más grande que tú mismo. Es como si, en esos momentos, el universo conspirara para recordarte que no estás solo. Como decía Martín Buber, todo verdadero vivir es encuentro. Y en esos encuentros, aunque sean breves, encontramos fragmentos de sentido. Pero no nos engañemos, las relaciones también pueden ser complicadas. A veces, las personas que más amamos son las que más nos hieren. Y ahí es donde entra en juego otra idea estoica, el amor fati o el amor al destino. No se trata de resignarse, sino de aceptar que las relaciones, como la vida misma, están llenas de claroscuros. Y que, incluso en los momentos difíciles, hay algo que aprender. Como decía Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Ahora, hablemos de algo que a menudo nos da miedo mencionar, el fracaso. Porque, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperábamos? Cuando perdemos un trabajo, cuando una relación termina, o cuando nos damos cuenta de que no somos quienes creíamos ser. En esos momentos, es fácil sentir que la vida pierde sentido. Pero aquí es donde la resiliencia entra en juego. Piensa en los grandes inventores, artistas y pensadores de la historia. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. Frida Kahlo transformó su dolor físico y emocional en obras de arte que hoy inspiran a millones. Y Viktor Frankl, a quien mencionamos antes, encontró sentido incluso en medio del horror del Holocausto. ¿Qué nos enseñan estas historias? Que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para reinventarnos. Pero no todo tiene que ser tan dramático. A veces, el sentido se encuentra en lo cotidiano. En levantarte un día y darte cuenta de que, a pesar de todo, sigues aquí, respirando, sintiendo, viviendo. En esos momentos,
La vida no necesita grandes explicaciones. Simplemente es. Como decía Alan Watts, el significado de la vida es simplemente estar vivo. Y tal vez, en esa simplicidad, encontramos la mayor profundidad. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Hemos hablado de relaciones, de fracasos, de resiliencia y de la belleza de lo cotidiano. Pero la conversación sigue abierta. Porque el sentido de la vida no es algo estático, sino algo que evoluciona con nosotros, que cambia con cada experiencia, con cada persona que conocemos, con cada desafío que enfrentamos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Has encontrado sentido en tus relaciones? ¿O en los momentos en que todo parecía perdido? ¿O tal vez en esas pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto? La conversación sigue, y cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Claro, continuemos y llevemos esta conversación a su cierre natural. Después de todo, como decía T.S. Eliot, el final es donde empezamos. Y en este caso, el final no es un punto final, sino un punto de partida para seguir reflexionando en nuestras propias vidas. Imagina que estamos llegando al final de nuestra charla. El cielo se ha oscurecido, las estrellas comienzan a aparecer, y hay un silencio cómodo en el grupo, como si todos estuviéramos digiriendo las ideas que hemos compartido. Es en este momento cuando uno de tus amigos, el más callado hasta ahora, decide hablar. Creo que el sentido de la vida no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. Como un mosaico, pieza por pieza, momento por momento. Y tiene razón. La vida no es una ecuación que deba resolverse, sino una obra de arte que se crea con el tiempo. Pero, ¿cómo construimos ese mosaico? Aquí es donde entra en juego la intencionalidad. No se trata de esperar a que el sentido llegue a nosotros, sino de buscarlo activamente, de crear hábitos y prácticas que nos acerquen a lo que realmente valoramos. Ya sea a través del arte, la meditación, el servicio a los demás, o simplemente estando presentes en cada momento. Como decía Mary Oliver, ¿qué es lo que planeas hacer con tu única vida, salvaje y preciosa? Y hablando de arte, no podemos ignorar su poder para dar sentido. El arte, en todas sus formas, nos permite expresar lo inexpresable, conectar con emociones profundas y ver el mundo desde nuevas perspectivas. Piensa en una canción que te haya tocado el alma, una película que te haya hecho llorar, o un poema que te haya hecho ver la vida de otra manera. En esos momentos, el arte se convierte en un puente entre lo que somos y lo que podríamos ser. Como decía Picasso, el arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana. Pero no todo tiene que ser tan elevado. A veces, el sentido se encuentra en lo más terrenal, en la naturaleza. Caminar por un bosque, sentir la brisa del mar, o simplemente observar cómo crece una planta en tu jardín puede recordarte que eres parte de algo más grande. La naturaleza tiene una forma de ponernos en nuestro lugar, de recordarnos que somos pequeños, pero no insignificantes. Como decía John Muir, en cada caminata con la naturaleza, uno recibe mucho más de lo que busca. Y finalmente, llegamos a un punto crucial, la aceptación. Porque, por mucho que busquemos, planifiquemos o soñemos, la vida siempre tendrá un elemento de incertidumbre. Aceptar eso no es rendirse, sino liberarse. Es entender que el sentido no siempre está en el control, sino en la capacidad de fluir con lo que la vida nos trae. Como decía Lao Tse, la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos, eso solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Hemos hablado de intencionalidad, arte, naturaleza y aceptación. Hemos explorado cómo las relaciones, los fracasos y los pequeños rituales pueden dar forma a nuestro sentido de la vida. Pero al final, la respuesta no está en estas palabras, sino en ti. Porque el sentido de la vida no es algo que se pueda enseñar, sino algo que se debe vivir. Así que, mientras terminamos esta conversación, te dejo con una pregunta. ¿Qué pieza vas a añadir hoy a tu mosaico? Porque, al final del día, el sentido de la vida no es algo que se encuentra al final del camino, sino algo que se construye con cada paso que das.